dijo Pablo a Timoteo, que la iglesia era la columna y baluarte de la verdad y que viera cómo se conducía en ella, ¿verdad? Entonces, queremos estar bien conscientes de que Dios nos está revelando. Yo quiero que todos estemos conscientes que Dios nos está revelando su palabra, que no estamos tratando de adivinar, sino que estamos recibiendo su revelación para entender su propósito. Padre, aquí estamos de nuevo. Somos conocidos para ti, no somos extraños porque siempre te venimos a hacer fiesta, siempre venimos a adorarte, siempre venimos a cantarte, siempre venimos a platicar contigo, así que por eso nos sentimos muy contentos de que no somos desconocidos para ti, ni tampoco tú eres desconocido para nosotros. Somos alguien que siempre tiene comunión. Gracias porque nos escogiste para esto y estamos muy contentos de hacerlo. Señor, ahora te pido que me inspires para que mis hermanos también puedan inspirarse. Ayúdame a mí a meterlos a esta palabra y que esta palabra fortalezca y suministre y satisfaga nuestro ser. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y sé que me vas a ayudar una vez más. Amén. Bienvenidos mis hermanos de San Bernardino. Hoy tenemos visitantes de San Bernardino. Bienvenidos estos jóvenes y mi hermanita que por ahí anda también. Muy bien, entonces cada vez que voy a entrar a una nueva sección, procuro familiarizarlos a ustedes con lo que vamos a estar hablando. Notemos que si usted tiene título en su Biblia, en el capítulo 9 dice los sacrificios y dice el sacrificio por el sacerdocio, y luego en el versículo 15 dice el sacrificio por el pueblo, y nos lleva al final que solo tiene 24 versículos este capítulo, pero queremos que Dios nos hable, o sea que usted concéntrese en lo que estamos haciendo para que usted también vea. Yo pues ya lo leí muchas veces antes de venir aquí para ver, porque yo creo que si yo miro les puedo ayudar a ustedes que miren también, ¿verdad? Porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, primero tengo que aprender yo a ver para llevarlos de la mano a ustedes y que no nos vayamos a ir en un hoyo, ¿verdad? Amén. Bienvenidos mis hermanos Montalvo, los extrañamos, nos hacen mucha falta aquí y gracias a Dios que ya estamos acá. Siempre me recuerdo del hermano Montalvo porque él, cuando uno le pregunta ¿cómo ha estado, hermano? O ¿cómo le ha ido? O él siempre dice, aquí más viejo, dice. Siempre el hermano se cree viejito. Es que ya lo tiene bien traumado la hermana Meli, porque dice, se quedó el viejo, hermano. Aleluya. Bueno, las esposas casi siempre lo trauman a uno, pero hoy me estaba traumando Ricardo, dice, como el hermano Carrillo, dice, es el más anciano de aquí. Le digo, no empujes porque está la Ilma que me gana la hermana Ilma, ¿verdad? Así que ahí la llevamos, ¿verdad? Pero somos personas muy felices, de un espíritu joven. Aquí somos, aunque los años a veces nos quieren derrotar, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Y pues Él es el que sabe cuánto tiempo nos va a dar a cada uno para estar por acá. Entonces nos vamos a familiarizar, pero como usted ya sabe que la Biblia es una parábola, desde que usted lee ahí, usted ya sabe qué es el contexto. Porque mire, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Versículo 2. Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz.
que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación. Fíjese, le dice: Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercaron al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Muy bien. Cada vez que leemos estos pasajes, si a nosotros no nos explican las cosas, nos quedamos solo con un palabrerío. ¿Sí o no? ¿Sí? Y no aprovecharíamos nada, pero gracias a Dios que no es palabrerío, porque es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy diligentes para poder. Hay una palabra que a veces no la usan muchos. Ustedes saben que hay palabras de nuestro idioma que ni siquiera las usamos, pero por eso es que no sabemos. Porque para saber hay que usar las palabras
Nuestro lenguaje es riquísimo. Lo triste es que la mayoría de personas solo usa 70 expresiones para comunicarse. Imagínense ustedes que lo único que nosotros necesitamos para comunicarnos son 70 expresiones, y con eso vivimos muy felices, ¿verdad? Podemos 70 expresiones. Luego, si vamos a la escuela, pues podemos aprender 700 expresiones. Si somos maestros, sabemos 7000 expresiones. Y si somos doctores, podemos usar 70.000 expresiones. Por eso es que una persona que estudia más puede comunicar más. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para buscar las palabras que sirven para comunicarse mejor. Por eso Eclesiastés dice que nosotros los predicadores tenemos que buscar las palabras para podernos comunicar mejor. Entonces yo procuro comunicarme mejor con ustedes, y por eso es que estoy constantemente en una investigación y en un estudio. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, porque ustedes son testigos al estudiarla que cómo Dios nos va revelando, nosotros tenemos que pensar cómo se presentaban ofrendas antes de Levítico, ¿verdad? Porque Levítico ya es una ley, es la ley del sacerdote. Si ustedes leen Génesis, ustedes van a encontrar a Abel que ofrendaba. ¿Se recuerdan ustedes que Caín y Abel presentaron ofrenda a nuestro Dios? Y Caín presentaba una ofrenda que nunca le habían pedido. Abel, sin embargo, presentaba ofrendas que Dios le había pedido. Entonces significa que aunque ellos no experimentaron el ofrendar con restricciones, porque nosotros ahora ya sabemos que las ofrendas tienen restricciones, o sea que ahora ya sabemos que Cristo no se puede disfrutar sin restricciones, o sea que tiene restricciones el cristiano para disfrutar a Cristo. Entonces notemos que Abel, por ejemplo, no se nos registra donde Dios le dijo que presentara cordero, pero Abel resultó ofrendando cordero, amén, al grado que Dios dice que la ofrenda de Abel le agradaba, como quien dice, Abel se dejó dirigir por el Espíritu, porque Caín le presentó el producto de la tierra. Y como nosotros ya sabemos que la tierra somos nosotros, entonces presentarle a Dios el producto de la tierra es presentarle algo que pertenece a nosotros como humanos. Recuérdense que Dios nos compara a nosotros como tierra cuando Él esparce la semilla, cuando Él siembra la semilla, Él nos compara a nosotros como tierra. Bueno, tenemos entonces a un Abel ofrendando. Si investigamos un poquito más, encontramos a Noé, que también Noé hacía altar. O sea que la Biblia desde el principio nos presenta gente que ofrenda. Ya no digamos al llegar a Abraham, que con Abraham ya se nos abre un poquito más el panorama, porque a Abraham lo vemos que salió de la tierra donde él vivía, dejó su parentela, dejó todo atrás, y en determinado momento Dios era el que le hacía sentir en qué dirección tenía que seguir él, pero lo que él descubrió era que cuando él caminaba, porque dice claramente la Biblia que él salió sin saber a dónde iba, pero Dios se le aparecía cada vez que él presentaba su ofrenda. Caminaba él y presentaba ofrenda y Dios se le aparecía. Pero cuando él avanzaba bastante trecho y Dios no se le aparecía,
lo que él hacía era que regresaba hasta el último lugar donde Dios se le había aparecido. Miren cómo pues lo dirigió Dios. O sea que, por decir algo, ¿verdad? El hermano Montalvo sale de viaje para Zacatecas, pero él sí sabe que tiene que llegar a Zacatecas. Pero a Abraham no le dijeron a dónde tenía que llegar. Por ejemplo, si Dios le marca a uno un viaje y le dice a dónde va a llegar, segurísimo que se le va a aparecer en todas las partes que vaya, siempre y cuando esté avanzando para ese lugar. Amén. ¿Verdad? Si yo voy para Zacatecas, ya me conozco el camino, entonces yo oro y le doy gracias a Dios en la carretera y yo voy a sentir la presencia de Dios porque yo voy para Zacatecas y a Zacatecas llego. Abraham, aunque dice la Biblia que él no sabía a dónde iba, llegó a la tierra donde Dios lo había enviado. Pero él tenía que a veces experimentar eso, que la presencia de Dios lo dejaba. O sea, por decir algo, él llegó a cierto lugar y Dios ahí se le apareció y él presentó su altar. Pero después caminó 10 kilómetros y ya no se le volvió a aparecer Dios. Entonces aparentemente sería como que Dios lo abandonó. Pero no, ya eran indicios de que Dios iba a poner restricciones en el ofrendar. Solo que no lo estaba declarando así tan fuertemente como en Levítico. Pero ya habían indicios, ya se veía allá lejos de que Dios iba a poner restricciones porque no se le aparecía en todos lugares, sino que solo en ciertos lugares. Eso nos debe de despertar nuestra hambre por conocer la dirección divina de Dios en nuestro ofrendar, porque ahora estamos estudiando la dirección de Dios en nuestro ofrendar. Porque resulta que al llegar al libro de Éxodo, aunque no dice la Biblia que es ofrenda, pero resulta que la Pascua llevaba sacrificio. La Biblia no dice en Éxodo 12 que la Pascua era una ofrenda, sino que dice que era la Pascua. Pero si ustedes se dan cuenta, si uno analiza, ya estaba más fuerte la visión de dar ofrenda, porque hubo que comerse ese cordero y las hierbas amargas, y etcétera, etcétera. Pero no es sino hasta llegar al Levítico que encontramos que por primera vez ellos empiezan a practicar el ofrendar bajo leyes. Porque, por ejemplo, Abel, Noé, Abraham, ellos no tenían que hacer ritos para presentar la ofrenda, y aquí leímos que lo hicieran como rito, ¿verdad? O sea que ya cuando algo se hace como rito, eso ya es formal. O sea que eso ya lleva cierta gimnasia espiritual, ¿verdad? Porque sí hay que hacer los ritos. Y por eso el catolicismo tiene muchos ritos, ¿verdad? Hay que hacer ciertos ritos para saber que se están haciendo bien las cosas. O sea que ellos también un día tuvieron como indicios y revelación de lo que Dios quería, pero se pervirtieron. Pero nosotros no tenemos que pervertirnos, no tenemos que permitir que nuestro culto, que nuestra reunión sea pervertida, sino que nos tenemos que apegar a lo que Dios quiere. Y vamos a descubrir, gracias a Dios, nos vamos a ir de regreso al versículo 1, porque al leer la Biblia yo solo lo estoy familiarizando con lo que vamos a hablar. Pero yo quiero que ustedes noten, me tocó andar trabajando en esta semana con un compañero que es italiano y medio ateo. Digo medio ateo porque Dios me permitió compartirle la palabra durante todo el día que estuvimos trabajando juntos. Entonces me di cuenta de algo, que a pesar que él no es cristiano,
él sabe muchas cosas. Y él me dijo, yo si tuviera la oportunidad, dijo, yo quisiera hablar con el Papa. Dice, porque pues él es italiano y el Papa es argentino-italiano. Dice, él es mi paisano, dice, y a mí me gustaría hablar con él, porque yo estoy seguro que él, dice, él no sabe que está bien equivocado. Dice, porque él seguro, yo siento que él está bien seguro que está en la verdad, pero yo puedo darme cuenta que él no está en la verdad. Y me empezó a decir cosas que yo creo, pues también, porque dijo, fíjate que yo no creo que los bautistas estén en la verdad, me dice, ni los pentecostales, me dice, ni los métodos. Me mencionó muchas cosas y le digo, no, pues tienes razón, yo creo igual que tú. Le digo, porque la realidad es que hay una sola verdad, porque él me decía eso, me dice, ¿por qué la Biblia si es una sola y es, aunque son diferentes versiones, pero tiene un mismo mensaje? Dice, ¿por qué toda la gente lo cree diferente? ¿Por qué la gente tiene el problema? Dice, y por eso es que me ha costado a mí, dice, creer en una religión. Dice, porque si me pongo a ver a los musulmanes, dice, creen de una manera y te sacan la misma Biblia. Si quiero hablar con los judíos, dice, tienen la misma Biblia, el Antiguo Testamento, y mira cómo son los judíos. Y me sacó todo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, le dije. Y me acordé del hermano Watchman Nee, porque el hermano Watchman Nee era chino. No de aquí y aquí no, sino era chino, de la China, ¿verdad? Y él, cuando se convirtió al Señor, él empezó a leer la Biblia. Y dice él que lo que lo impresionó al leer la Biblia era que la Biblia dice una cosa y toda la gente hace otra. Él con un corazón sincero se entregó a Cristo y empezó a leer la Biblia. Y empezó a descubrir y dijo, pues yo veo que los cristianos no tienen lo que dice aquí, dice. Aquí dice una cosa y ellos hacen otra. Entonces dijo, está bien difícil para mí, pero de todas maneras dice, como ellos dicen que son cristianos, yo voy a empezar a visitarlos. Y el hermano, bien jovencito, tenía 25 años tenía cuando él empezó a leer la Biblia, pero con una mente extraordinaria, pues una mente científica, una mente que súper desarrollada. Y entonces él empezó a hablar, se fue a meter a las iglesias. Y dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Dice que al principio me dejaban predicar. Yo iba a cualquier iglesia y les empezaba a hablar de la palabra de Dios y me dejaban predicar, pero cuando se dieron cuenta que yo predicaba lo que dice la Biblia, dice, me empezaron a cerrar las puertas, porque yo les decía que por qué la Biblia dice una cosa y ellos hacían otra. Entonces él se presentaba en las iglesias y les decía, pues yo veo que ustedes hacen esto, pero ¿de dónde lo sacan? Si aquí no, pues dice, lo que me empezó a pasar es que me corrían porque ellos querían oír lo que ellos alcanzan a ver. Y por eso fue que una vez otro predicador dijo, todas las denominaciones tienen anteojos, o sea que los anteojos denominacionales, o sea que cada uno, si es bautista, tiene anteojos bautistas y todo lo ve bautista. Si es pentecostal, tiene anteojos pentecostales y todo lo ve pentecostal. Si es metodista, tiene sus anteojos metodistas y todo lo ve bajo método. Si es presbiteriano, tiene sus anteojos presbiterianos y todo lo ve bajo el presbiterio. Y les podría mencionar a todos los grupos tienen sus anteojos y todos lo ven con esos anteojos. Yo gracias a Dios que no tengo de esos anteojos. Tengo de estos que sirven para ver mejor, pero no tengo anteojos para ver lo que yo quiero ver, porque esos anteojos solo son para ver lo que uno quiere ver. Entonces, gracias al Señor que al meternos en la palabra, yo le compartí a él y le hablé de la confusión y dijo, bueno, pues parece que tú sí sabes, dice, tú sí sabes, porque le hablé por qué la gente está confundida.
y me hacía preguntas como loco. Me hizo preguntas hasta donde pudo. Llegó hasta preguntarme si iba a ver a sus papás y como ya se le murieron y todo, y le tuve que explicar cómo era el asunto. Pero hablo de todo esto por una razón, que si nosotros nos metemos a la palabra, Dios nos va abriendo nuestros ojos. Cuando nosotros vemos que en el capítulo 9 dice que es el día octavo, si ustedes leen el capítulo 8, por 7 días consagran a los sacerdotes, por 7 días. Todos debemos de saber que el número 7 en la Biblia es para completar algo. O sea que si la Biblia nos habla a nosotros de 7 días, si nos habla del número 7, Dios nos muestra a través del número 7 algo completo, algo en plenitud. Cuando ya Dios nos muestra que a los sacerdotes los consagran por 7 días, nosotros entendemos que hay un ciclo ahí, hay un ciclo de 7, pero Dios nos muestra un nuevo comienzo. Entonces ahora en el capítulo 9 se va a hablar de un nuevo comienzo, o sea que nos va a añadir más asuntos concernientes al sacerdocio. En el día octavo, si nosotros ya descubrimos que Aarón es Cristo, entonces, ¿quién es Moisés? Tenemos que saber que la Biblia tiene un solo mensaje. Si nosotros queremos entenderla, sencillamente apeguémonos a la luz que ya tenemos, porque dice que en su luz veremos la luz. No hay ni un peligro cuando usted aprende a interpretar la Biblia, no hay peligro cuando usted lo hace de esta manera. Si Aarón es Cristo y sus hijos son los cristianos, ¿quién sería Moisés? Dios, el Padre Celestial. O sea, esta es la manera de entender la Biblia. Ustedes no tengan miedo, ustedes ya saben el propósito. Como me dijo Tony un día, me dijo, hermano Carrillo, creo que estoy empezando a ver la picture, me dijo, ¿verdad? Porque yo siempre le decía a Tony, es que tú tienes que ver las pictures, tienes que ver las fotos. Entonces aquí hay una foto que nos la dicen, octavo día, nuevo comienzo, resurrección, resurrección. O sea que ahorita nos van a hablar en estos 24 versículos de lo importante que es ser sacerdotes en resurrección. Ahora, el problema que tenemos nosotros como cristianos es de que nos cuesta entender la resurrección porque no hemos resucitado. O sea que nosotros podemos entender las cosas que ya hemos experimentado. Es más fácil para nosotros hablar de algo que ya experimentamos. Pero cuando se trata de hablar de algo que no hemos experimentado, entonces nosotros tenemos dificultad. Entonces a nosotros nos cuesta entender la resurrección. Imagínense ustedes que Dios nos dice que vivamos en resurrección, pero no la entendemos. Por eso es que tenemos problemas de práctica. Porque ahora que nos va a hablar en el día octavo, Moisés es Dios, Aarón es Cristo, sus hijos son los cristianos. ¿Y quiénes son entonces los ancianos de Israel? A ver pues, ahí ya no se da cuenta que uno se mete, pero ya después necesita más experiencia para meter. Tú quieres que sean los pastores, vamos a poner los pastores, los ancianos de Israel. Sí se puede aplicar tú, porque en el Antiguo Testamento habían ancianos, en el Nuevo Testamento también hay ancianos. Para la iglesia tiene que tener ancianos. Y en la esfera espiritual, los ancianos son los ángeles, ¿ok? Y los ángeles
el ángel de la iglesia? Los pastores. Sí es correcto. Y pues Dani es atrevido, siempre se mete y a veces lo tengo que jalar aunque sea amarrado, pero lo jalo para que no se vaya a morir, ¿verdad? Porque el sacerdote tenía que entrar amarrado. O sea que sí podemos meternos, pero amarrados, para que si en caso la regamos, nos saquen, ¿verdad? Y a veces eso es lo que me toca hacer a mí con algunos, sacarlos. Versículo 2. Y dijo a Aarón, o sea que lo que el Padre Celestial le dice a Cristo. Créanme, no estoy inventando nada. Solo me estoy basando en la luz que tenemos de interpretación para ver más. Porque en su luz veremos la luz. Y ustedes al saber que solo hay una interpretación, por eso les conté esa anécdota que me pasó de la confusión, porque la Biblia solo tiene una interpretación. Y lo importante es que Dios te la dé a ti. Y si te la da, apréciala, atesórala. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Fíjense pues, si nosotros no conocemos el panorama bíblico, nosotros no podemos interpretar porque nos vamos a torcer. Nos vamos a torcer. Porque aquí le están diciendo a Cristo que haga expiación por él. ¿Aló? Miren bien, verso 3. Miren bien. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. 4. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, eso es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Pero ahora en el 7, mira a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación. Si nosotros no conociéramos la Biblia, y esto es lo que le pasa a los que no la conocen, please pay attention. Por ejemplo, algunos grupos, después de que estudian y estudian a Cristo y lo estudian, de repente llegan a la conclusión que es un hombre bueno y que vino a ser un hombre profeta y que vino a ser un hombre sobresaliente, y le quitan la divinidad. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, ustedes que saben la palabra. Y dijo Moisés a Aarón, dijo el Padre Celestial a Cristo, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Como nosotros ya conocemos el panorama bíblico, nosotros sabemos que ese versículo tiene que aplicarse al que nunca hizo pecado, se hizo por nosotros pecado. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros no conociéramos la Biblia, nosotros le quitamos la divinidad a Cristo. Ese es el peligro de estudiar sin conocer el panorama bíblico. Gracias a Dios, porque yo puedo decirles, yo voy a cumplir 40 años de pastorear a Pan de Vida, y pues algunos ya se me murieron, pero Ramón no se me ha muerto, ni el Gilmar, aquí están conmigo, y 35 años, ya el hermano Montalvo ya para 20 de estar aquí casi, o cuántos, casi 15, ¿verdad?
Sí, y no se me ha muerto. Bueno, a veces pareciera que sí, se me desaparece, ¿verdad? Y yo creo que, pero de repente viene y digo, no, aquí está todavía, está vivo el hombre, a ofrecer ofrenda. Pero quiero decirles pues que si ustedes se dan cuenta, la palabra no lo deja a uno extraviarse, porque el Nuevo Testamento regula al Antiguo y el Antiguo regula al Nuevo. Si yo quiero entender los versículos bien, porque lo estoy interpretando hermenéuticamente, que es Biblia con Biblia, pero es algo que se desconoce, pero aquí está el detalle. El detalle nos hace entender que Cristo tiene expiación, que tiene holocausto y que está reconciliado también con Dios, pero no se puede aplicar a una necesidad directa de Él. Ahora fíjense pues, fíjense, para que entendamos, vamos a ir a Daniel y van a ver que toda la Biblia encaja perfectamente en lo que estamos hablando. Pónganme el versículo de Daniel 9, donde dice: después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, me parece que es el versículo 25 o 26, 9:20, pónganlo desde el 9:24 y lo vamos a hallar de seguro. 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea que Dios al pueblo de Israel y a Jerusalén solo le designó 70 semanas. Toda la historia de los judíos tiene que explicarse en 70 semanas. Y pues yo he estudiado ese tema con ustedes, hasta escribí un libro respecto a eso, pero es bueno de vez en cuando refrescar lo que Dios nos ha enseñado. 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén para terminar 6 cosas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar o cumplir la visión y la profecía, y que Cristo sea establecido como Rey. Amén. Ungir al Santo de los Santos. Ok, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero miren, esta es la palabrita que yo les quiero hablar. Mas no por sí. Mas no por sí. O sea que nosotros tenemos que entender que Cristo no murió para salvarse Él. A veces uno lee la Biblia y uno no sabe ni qué dice. Yo he tenido que investigar para saber qué quiere decir cada cosa. Y esa palabrita, mas no por sí, significa que Él no murió por Él. Él no murió por Él. Ahora, Abel sí murió por Él, porque la sangre de Abel habla, pero la de Cristo habla mejor. Porque Abel, él murió porque su hermano lo mató. O sea que Abel era justo y su hermano era impío y lo mató. Entonces era un hombre perdonado por Dios que derramó su sangre por él mismo. Él derramó su sangre por él mismo. Por eso dice que nadie puede salvar a otro, aunque puede salvarse a sí mismo. De hecho, lo que estoy hablando no son tonteras. Please, si no ponen atención, ustedes no van a captar lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, los cristianos que mueren en la gran tribulación, ellos pagan con su vida. Ustedes se recuerdan, yo les he explicado que cuando ya Cristo esté a punto de regresar a esta tierra, Él se quita la vestidura de sacerdote y se pone la de rey y se viene y deja el trono.
y cuando Él empieza a bajar, ya no hay intercesor. ¿Se acuerdan? Entonces los que mueren aquí abajo, sí mueren por sí. Jesús no murió por sí, mas no por sí. ¿Me explico? ¿Captan o no captan? ¿O todavía necesito explicar más? O sea que sí hay en la Biblia quienes mueren por sí. Tremendo eso, ¿no? Porque un cristiano que se quede en la gran tribulación y lo matan por ser cristiano, con su vida él fue rescatado. O sea que un cristiano que no vivió a Cristo está derrotado. Entonces lo tienen que matar para que él con su vida se salve. No se preocupen, si no lo entienden todavía bien, Dios va a ir dando más luz. Pero mi punto era, y es lo que quiero que entiendan, eso es lo que me interesa ahorita, más no por sí, porque resulta que en la tipología apareciera como que Cristo necesita expiación, porque sabemos interpretar la figura. Si nosotros aplicamos la figura en la forma natural, pues ahí dice que Él necesita expiación, ¿sí o no? Ahí dice que Él necesita holocausto. Pero como ya conocemos el panorama bíblico, sabemos que tenemos que aplicárselo a las palabras de Pablo. El que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Para eso sirve el Levítico 9, para entender que Cristo, por nosotros, es que hizo todo lo que le tocó hacer, por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Si no, no va a entender usted, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta que es profundo lo que estamos estudiando? Porque los testigos de Jehová no lo captan. Ellos no lo captan, hermanos. Hermano Robert. Exactamente. O sea que si ustedes se dan cuenta, el plan es maravilloso porque cubre todo. O sea que no deja a Dios nada fuera de ese plan. El plan es tan perfecto que Él cubre todo. Por si alguien dice, pero aquí, Señor, si Él se hizo pecado, entonces ¿por qué no tuvo becerro? Ahora, ¿quién salva a Cristo? ¿Quién salva a Cristo? Dios. O sea que el círculo es bien cerrado, o sea que no hay pierde, no hay vuelta de hoja, decimos los mexicanos, no hay vuelta de hoja. O sea que Dios tomó toda la responsabilidad y por nosotros se hizo pecado. O sea que miren qué tremendo es Dios. Que Dios puede decir, ¿saben qué? Si ustedes al final quieren decirme que yo necesito expiación, pues la tengo. La tengo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, lo hago en figura. Por ejemplo, si ustedes leen la Biblia bien, con mucho cuidado y mucha sabiduría, se van a dar cuenta de cosas que son profundísimas. Dice Pablo dice que si los príncipes de este mundo hubieran recibido la sabiduría que es oculta, porque nosotros tenemos sabiduría oculta. La sabiduría que tiene el hermano Carrillo es oculta para muchas personas, pero para usted no, porque usted es cristiano. Pero si los príncipes de este mundo hubiesen recibido la sabiduría que es oculta, dice que no hubieran matado a Cristo. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Si los príncipes de este mundo hubieran recibido revelación de Dios, porque muchos creen que Dios quiere salvar a todos. Si ellos hubieran, entonces no lo matan. Entonces, ¿cómo nos salva Dios? A ver si ustedes
me pueden desentrañar esa ecuación como de quinto grado. ¿Cómo nos hubiera salvado Dios? A ver, ¿levantó la mano o se está rascando el ojo? Aleluya. O me está diciendo cómo te quedó el ojo. A ver, pues hoy les estoy metiendo ahorita a secretos bien profundos. ¿Qué hubiese pasado si no matan a Cristo? ¿Tú crees que no? ¿Tú sabes por qué Cristo vino a morir a la cruz del Calvario? Dice la Biblia que es por amor a nosotros, pero que Él fue sacrificado e inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que la salvación ya estaba arreglada, pero por causa de que somos gente sin fe e incrédulos, Él tiene que hacer todo el show, tiene que hacerlo todo. Pero, por ejemplo, si te predestinaron, si todo ya pasó, tú solo estás experimentando algo que ya pasó. Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dice que el trono, cuando Juan mira el trono, dice, y vi a un como cordero inmolado. Ya estaba en el trono inmolado, pero por amor a nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea que la cruz del Calvario solo es la expresión de la gracia de Dios. Pero Él no tenía que venir. Él no tenía que venir. Sino Dios se contradice. Pero por causa de nosotros, Él tiene que mostrarnos que Cristo muere en la cruz. Pero tú ya venías predestinado, salvo, todo. Pero por causa de que Él te ama, Él te demuestra todo. Si quieren lo leemos, porque a veces tenemos años de ser cristianos y todavía no sabemos cómo es la Biblia, pero la Biblia es profundísima. A ver, en 1 Corintios, ¿qué es que estás y los príncipes de este mundo? 1 Corintios 3, ¿va? A ver cuántos de ustedes leen la Biblia, hermanos. Yo asumo que ustedes leen la Biblia. Dice que la leen, ¿va? 1 Corintios 3. A ver quién se acuerda de ese versículo. Sí, aquí está en el 3. Por ejemplo, en el 2:6 creo. Sí, 2:6. Vamos a empezar a leer desde el 1 Corintios 2:6. Hoy traté de despertarlos, pero algunos se durmieron. Es el 2:8, pero empecemos ahí. Dice, mire, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Aló?
O sea que si todos los hombres fueran sabios, no había necesidad que el Señor demostrara, porque Él ya lo hizo. Wow. Imagínense, yo no sé si ustedes están captando, pero les estoy hablando sabiduría oculta. Que si los príncipes, o sea que nosotros somos incapaces de crucificar a Cristo. ¿Qué le parece? Algunos se contradicen, pero de acuerdo a lo que Dios dice, que a los que nos dio la sabiduría oculta, nunca crucificaríamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya fue crucificado. ¿Por qué se enojó Dios tanto con Moisés? ¿Por qué se enojó y no lo dejó entrar a la tierra prometida? Porque Él en figura mató 3 veces a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan? Es que yo creo que ustedes ni se acuerdan de los mensajes. Le pegó y le habló y no tenía que hablarle. Perdón, tenía que hablarle y no pegarle. Y él le pegó. Pero yo no sé cuántos de ustedes entienden este asunto que nos están hablando aquí. ¿Sabe lo que nos está hablando Dios? ¿Verdad? Que nosotros no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos celestiales, a quienes les dieron sabiduría oculta. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿A quiénes usó Dios para que lo crucificaran? A los que no les dio la sabiduría oculta. Así dice la Biblia, hermanos. ¿Amén o no amén? Fíjese hasta dónde ando metido por causa de las ofrendas, por causa de que Él necesita holocausto y necesita becerro, porque le dijo, tú primero santifícate tú. Y acuérdense que son palabras de Cristo. Le dijo, Padre, por amor a ti me santifico. Y no que era santo, pues. Entonces estamos hablando sabiduría oculta. Solo los metí un poquito al río, pues. Pero quiero que capten. Regresemos a Levítico, porque ya los estoy mareando mucho. Regresemos a Levítico 9. Les aseguro que si no entienden hoy, entenderán mañana. Ahorita tranquilos, tranquilos. Si no entendieron algo que el hermano Carrillo dijo, no se preocupen. Hay cosas que tal vez todavía no las pueden llevar, con el tiempo las van a llevar. El día octavo, o sea, para el nuevo comienzo, Dios le dijo a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le habló a Cristo, le habló a los cristianos y le habló a los pastores. Y le dijo a Cristo, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Le quitan la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que a Él le quitan su vida, pero no es para salvarse Él, porque Él es el Salvador. Amén. Entonces entendamos pues que si no supiéramos la Biblia, entonces sí nos confundiríamos. Entonces diríamos que pues nos pasaría lo que les pasa a los adventistas. Si ustedes conocieran las doctrinas de los adventistas y de los mormones, todos ellos se meten tan profundamente, pero no conociendo el panorama bíblico, y empiezan a enseñar errores y horrores. Ustedes se ponen a estudiar con los mormones y les van a enseñar que Cristo y el diablo son hermanos. Sí. Y ese es error, ¿verdad? Los adventistas enseñan que el diablo es nuestro co-salvador juntamente con Cristo. ¿Qué les parece? Y parecieran cristianos. Mucha gente cree que los adventistas son cristianos.
y son cristianos pero bien torcidos. Cuando ustedes ya estudian la doctrina profundamente, se los estoy diciendo yo a ustedes como pastor. Por eso yo lo que velo es que nos guardemos en la pureza de la palabra y que no nos desviemos, porque el estudio de la Biblia, si uno no conoce el panorama bíblico, resulta torcido. Aquí lo que nos enseña es que el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Si tenemos bien claro eso, no nos vamos a desviar. Si tenemos bien claro que a los que les dio la sabiduría oculta no crucificarían a Cristo, entendemos que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo y que solo por amor a nosotros tuvo que ir a la cruz. Y la figura no nos deja perdernos. Dios le dice a Abraham que mate a su hijo. Abraham lo trae, lo amarra y cuando lo va a matar le dice: no lo mates, te lo devuelvo en resurrección. Tú has sido obediente y me estás presentando lo que más quieres. Dios presentó lo que más quiere Él, su Hijo amado. Amén. Yo termino porque ya se acabaron los 10 minutos. ¿Alguna pregunta o algo que no entienden todavía de lo que prediqué? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Durante su consagración, 7 días. En la iglesia, en resurrección. O sea que nuestra iniciación, tú puedes ver nuestra iniciación al 8º día. Nos consagran 7 días y luego nos inician el 8º día. Por eso la iniciación de nosotros como sacerdotes es la que estamos estudiando ahorita en los primeros versículos, y está incluido el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que presentar ofrenda por él. Y si el sumo sacerdote es tipo de Cristo, lo que Dios nos está mostrando es que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Si solo eso entendemos en todo lo que dije hoy, aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Amén. Pero doy lugar todavía si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, hágamela en este momento, porque vamos a seguir estudiando. Nos vamos a meter más a los 24 versículos. Ahorita solo les dije que los estoy familiarizando y les puse un teorema ahí, una ecuación, para ver cómo los hago que trastabíen un poquito. Pero si trastabean mucho, mejor me regreso y les digo, los voy a sacar con lazo y los traigo de regreso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hermana Gloria. Lo crucificaron. A los políticos, a los religiosos y a los que están llenos de cultura. Porque lo que mató a Cristo fue la política, la religión y la cultura. Esas 3 cosas la tenían los judíos. Los políticos eran los emperadores, el imperio romano. Esa participó y se unió a los religiosos, que los más peligrosos son los religiosos. Para matar a Cristo, la gente más peligrosa no son los políticos, porque los políticos son débiles, se lavan las manos. Sí, ustedes ven en la Biblia con claridad, la política se lava las manos, los religiosos son la gente más peligrosa para matar la vida de Cristo. Y la cultura es fuerte, porque muchas personas por la cultura es que no, por la cultura matan a Cristo,
La cultura judía lo mató, los religiosos judíos lo mataron y los políticos débiles lo mataron. Por eso nosotros no tenemos nada que ver en la política, nada que ver en la religión y nada que ver en la cultura. Es mejor que digan que somos Juanes Bautistas vestidos con pelo de camello y comiendo langostas en el desierto, que ser los que mandaron a preguntar ¿quién eres tú? Porque la preocupación de la religión es cuando una persona no es religiosa y conoce a Dios. Ese es el problema de la religión. Cuando alguien, por ejemplo, ese era el problema de los fariseos, que cuando vieron que la gente seguía a Juan el Bautista, ellos dijeron vayan y pregunten quién es, porque para la religión, para que alguien jale a la gente, tiene que ser una persona muy grande. Y por eso eres tú Elías, eres Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Si ustedes ven, la religión más fuerte de los humanos necesita tener un hombre bien importante, aunque esté torcido, y solo a él le creen. Solo a él. Si aparecen los Juanes Bautistas, y los Juanes Bautistas son los verdaderos, porque son la voz del que clama en el desierto. Amén. Así que ahí vamos, ahí la llevamos. Padre, gracias en esta noche por el desafío que nos das. Gracias porque nos metes a veces a asuntos que todavía no dominamos totalmente. Pero gracias por tu luz, porque en tu luz veremos la luz. Gracias porque nos mostraste, Señor, que para ejecutar lo que ya se había realizado en la vida del Espíritu, necesitas príncipes de este mundo que no tengan la sabiduría oculta para cumplir tu propósito. Qué maravilloso, Señor, que para cumplir tu propósito usas a gente que no tiene nada que ver en estos business, y nosotros desde adentro poder observar todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu amor, porque es por tu amor que crucificaste a tu Hijo, por amor a nosotros fue crucificado tu Hijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, te alabamos en esta noche, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Ahí sueñan con los angelitos, ahí sueñan con el mensaje.